de las persecuciones, este periodo donde la iglesia da un paso para que se una la iglesia apóstata con el favor del poder civil, el Estado romano, y entonces comiencen una unidad que Dios aborrece. ¿Qué pasó posterior a esa iglesia Esmirna? Vamos rápidamente a la transición que vamos a estar observando entre el establecimiento de la supremacía papal y la unión de la iglesia y del Estado, porque estamos viendo que en este periodo de las iglesias comenzó el primer concilio, el concilio que ya habíamos visto, y aquí me voy a apoyar con otra fecha antes de pasar a lo que, bueno, vamos a avanzar a la iglesia de Pérgamo, en donde vamos a poder ir analizando estos mensajes que son de relevancia, ¿verdad? Vamos a ir analizándolos, vamos a ir comprendiendo partes. Yo sé que para esta época, para este estudio es muy corto, es muy, el tiempo no da para analizar a detalle, pero es necesario ir en algunos puntos, creo que los han estudiado en algunos otros momentos y los podemos estudiar aquí en conjunto, hermanos. Una disculpa, es que se me movió aquí y no encuentro en dónde está. Ahí, ¿dónde está? Aquí está Pérgamo, ya había aparecido. Esmirna, y vamos a pasarnos a la iglesia de Pérgamo rápidamente. Bueno, vamos a pedirle a alguno de ustedes que pueda ir a su Biblia, hermanos, si me hacen el favor de ir a su Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ir rápidamente al versículo 12, hermanos. Y si alguien puede darle lectura al versículo 13, vamos a ir leyendo elementos claves de este mensaje a la iglesia. ¿Quién pudiera leer el versículo 13, hermanos, por favor? ¿Algún voluntario que quisiera leer esto, hermanos? Versículo 13. Hermanito, ahí donde dice, buenas noches, hermano, ahí donde dice, yo sé tus obras, sí. Sí, por favor, hermano. El 13, ¿no? Sí, por favor, hermano. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Y aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Gracias, hermano. Es muy impresionante la escritura. ¿Cómo describe la situación en la que se encontraba? Para la época del apóstol Juan era futuro, en la que se iba a encontrar. En nuestra época ya esto es pasado. ¿Cómo se iba a encontrar la iglesia? Dice, sabía que tenía obras. Sabía que donde moraba, dice, estaba la silla de Satanás, el trono de Satanás. Pero la iglesia tenía algo interesante, retenía su nombre, no había negado su fe. Aún en los días, dicen, que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto donde Satanás mora. Ahora, ¿por qué resalto esto, hermanos? Nada más, cada mensaje a la iglesia es un estudio profundo, yo lo sé, hermanos, pero vean que para este mensaje, Cristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. La palabra de Dios nos presenta que la espada precisamente es un símbolo de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios había sido trastornada para esta época. ¿Por qué causa había sido ya no considerada más como la guía ya para este periodo, la guía fiel, como la palabra correcta que debe de guiar al pueblo cristiano?
¿Por qué causa ya no estaba más la dirección de la Biblia como el emblema importante del cristianismo, sino como algo simplemente o un libro nada más? Bueno, la historia nos dice que para esta época el desarrollo del misterio de iniquidad estaba formando algo muy, muy impresionante. Así que quiero avanzar rápidamente sobre esto porque, por ejemplo, dice la palabra Pérgamo, esto los presenta el pionero Uriah Smith, dice significa altura, elevación. Fue una época durante el cual los verdaderos siervos de Dios tuvieron que luchar contra el espíritu de la política mundana, orgullo y popularidad que asomaba entre quienes profesaban seguir a Cristo y contra las manifestaciones virulentas del misterio de iniquidad, que resultó finalmente en el pleno desarrollo del hombre de pecado, o sea, el papado. Esta declaración, hermanos, es muy importante que nosotros la podamos entender, porque ya para esta época, en este periodo de la iglesia, donde está por establecerse la supremacía papal, ya la iglesia de Pérgamo nos da un pincelazo de la existencia del papado, que ahorita veremos un poquito por qué. Nos dice que la iglesia tenía que luchar contra el espíritu de la política mundana. Si recuerdan ustedes, poco de lo que le presentaba era cómo el cristianismo se iba uniendo cada vez más, buscando el apoyo, hasta que se le da, Constantino les da el primer concilio ecuménico, hoy reconocido como el primer concilio ecuménico. Y en ese concilio ecuménico, la verdadera iglesia no asistió, no fue partícipe de esa reunión, sino que al contrario, dice, esta cita nos presenta de manera impresionante, tuvo que luchar contra el espíritu, no con ejército, no con espada, sino con el espíritu de Dios, contra el espíritu de la política mundana, contra el orgullo, contra la popularidad, que se asomaba, dice, entre quienes profesaban seguir a Cristo y contra las manifestaciones virulentas del misterio de iniquidad. Eso es muy, muy importante, hermanos, que no lo olvidemos. Voy a compartir rápidamente un PDF para que nos permita entender a qué me refiero para esta época, en este periodo, qué está pasando con con el ecumenismo. Miren, así esto lo he descargado, ustedes lo pueden encontrar en internet, es un archivo que los católicos mismos hicieron y lo tomo como referencia porque pues ellos organizan su historia y pues para uno es práctico tomar esas cosas como evidencia de lo que ellos han hecho, como evidencia de lo que ellos han creído. Entonces, en ese periodo, hermanos, en ese periodo de Pérgamo, donde la iglesia tiene que luchar, estamos viendo que para el año 325 ocurre el primer concilio, el concilio de Nicea, que se conoce como ecuménico. Ahora, dice que en ese momento fue para convocar la herejía de Arrio, y por todo este pleito que ellos hicieron, todas estas cosas que llegaron a hacer, es amplio, no lo voy a tocar a detalle, pero sí quisiera que nosotros pudiéramos entender que para la verdadera iglesia en su época hubo un concilio ecuménico, y ese concilio ecuménico de su época, la verdadera iglesia no tenía cabida, hermanos. No tenía cabida, no estaba ahí presente. Miren, hay una imagen que teníamos en la presentación, y la imagen se debía a, ahorita la voy a hacer un poquito en resumen, ampliar, es esta imagen que tiene que ver
pues con lo que había logrado Constantino. Esta imagen representa a Constantino y a los obispos de su época. No solamente eso nos ilustra ahí, sino en la imagen se señala cómo es que, según Constantino, recibió una señal del cielo de parte de Jesús y se le dijo que con este símbolo vencería. Y esa imagen trata de recordar todo eso, no solamente, sino además de que este fue el hombre que patrocinó el concilio de Nicea. Yo quisiera hacer una pregunta aquí antes de avanzar, hermanos. Si en aquella época ustedes existieran, nosotros existiéramos, y supiéramos que hubo un emperador en el cual dice que ahora ya no nos perseguirá, sino que ahora nos dará la oportunidad de que tengamos templos para que nosotros nos podamos reunir, pero que tengamos que asistir a estas reuniones donde estos obispos han aceptado falsas enseñanzas, han aceptado que la unión de la iglesia y del Estado es bíblica. Yo le pregunto, y me gustaría que alguno de ustedes pudiera responder, ¿cuántos de los que están aquí presentes, hermanos, asistirían al llamado de ese concilio ecuménico hecho por Constantino? Vamos a tratar de llevar esta temática a puntos prácticos. ¿Cuántos hermanos de ustedes dirían, yo voy a ese concilio porque el Señor lo está guiando? ¿Alguien le gustaría comentar, hermanos? Decir sí, estuvo bien lo que pasó, o decir no, no estuvo bien y dar su opinión. Hermano. Adelante, hermano. Bueno, mi nombre es Jorge. Hermano Rubén, no, yo no aceptaría eso, no, porque primero es la unión de la iglesia y el Estado. Y cuando está la iglesia y el Estado unidas, pues es persecución. Es de una forma, digámoslo así, disfrazada a otro tipo de persecución, ¿no? Entonces, no aceptaría eso y creo que, pues, si viera, pues Dios no lo permita, en nuestro grupo o en hermanos que hicieran eso, pues no me estaría de acuerdo y pues obraría conforme como lo dice el escrito está. Amén, hermano. Imagínese que en esa época usted conoce a un ministro del evangelio que por mucho tiempo predicó el evangelio, pero que ahora se cansó de ser perseguido y al ver esto le invita y le dice, vámonos, que nos están pagando hasta los pasajes para ir al concilio de Nicea. Sin duda nuestra respuesta debería de ser no. Porque, hermanos, el espíritu que hubo en aquella época fue bajo el espíritu de la unidad, pero de una falsa unidad que se convoca a este concilio, una doctrina y que quien no se sujetara a esa doctrina no fuera reconocido dentro del Imperio Romano como cristiano. Y ya algunos documentos, algunos artículos señalan que ya en este mismo concilio de Nicea se proclamaron los católicos como universales, o mejor dicho, los cristianos como católicos o universales. Ahora, ¿qué nos dice además el espíritu de profecía en esta época? Miren, voy a avanzar en esta cita. Dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartada por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Oh, qué cita tan impresionante. Dice que por el espíritu de que tenían entre que se unía el paganismo y el cristianismo, dice
eso fue cortado y la única cosa que lo pudo detener por algún tiempo, dice, fueron las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución, estamos hablando ya del 312, 311, habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la apostasía estaba ya más visiblemente. El cristianismo apóstata se va a las cortes y los palacios y dice, la iglesia deja a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. Estos fueron los principios que se presentaron, que se fueron adoptando y que como trofeo de eso se tiene el Concilio de Nicea. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta era la condición, hermanos. Esta era la condición en la que se encontraba la iglesia en el periodo de Pérgamo. Hay una declaración muy importante que la misma Biblia nos presenta en este periodo. Dice, aún en los días cuando el testigo fiel se le compara con Cristo, que tiene el carácter de Cristo. Dice, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel. Cristo aparece como el testigo fiel en otra descripción, pero aquí se le atribuye ese carácter a alguien llamado Antipas, que había sido muerto, dice, entre vosotros. Una declaración histórica bastante interesante, la encontramos para 1900, y dice lo siguiente: en la siguiente etapa de la iglesia, el Señor alababa la fidelidad de aquellos que moran donde está la silla de Satanás, quienes habían mantenido firme su nombre y que no habían negado su fe. En aquellos días en el cual fue fiel mi mártir Antipas. Esta palabra Antipas no es el nombre de una persona, sino un término característico de la época. Continúa este escrito. Está compuesto de dos palabras, anti y papas. Anti significa en contra y papa, el cual es en nuestro inglés, lo están así dice en inglés, ¿verdad? En español, pues es papa, ¿no? Y también de manera universal para la palabra papa. Es que en inglés hay una distinción ahí diferente, y por eso vuelve a poner, dice, la palabra papa es el origen de la palabra pope, por eso le pusimos ahí, o sea, o papa. ¿Qué es lo que se está tratando de decir? Dice, por lo tanto, la palabra Antipas es en contra de papas. Muestra el crecimiento del papado en el periodo seguido, 312. Este fue el periodo de Constantino en adelante, en el cual el papado fue claramente hecho, comenzando a ejercer abiertamente su autoridad. En aquel tiempo, la historia registra que mientras otros principales obispos de la iglesia tenían el título de patriarca, el obispo de Roma cuidadosamente evitó el título de patriarca, mientras que lo colocaba en el mismo nivel que otros patriarcas. Él siempre prefirió el título de papa. Esto porque la palabra patriarca se refiere a un gobierno oligarca de la iglesia. Esto es un gobierno de algunos.
mientras que papa se refiere a un gobierno monárquico de la iglesia. Esto es el gobierno de uno. ¿Por qué mencionamos esto, hermanos? Porque el crecimiento del papado, como lo dice aquí en esta cita, y sus concilios, el concilio de Nicea para el 325, será, hermanos, impresionante y será contundente, porque quien quiera que vivía en esa época y no se sujetaba al concilio de Nicea, pues no era reconocido como parte del llamado ya cristianismo, pero era un cristianismo falso. Dice: el concilio estuvo presidido por el emperador Constantino y por Ocio, obispo de Córdoba. Se condenó la doctrina arriana extendida por Arrio, y ahí se comenzó pues una lucha contra el arrianismo. Durante ese periodo, hermanos, hubieron otros concilios que también son reconocidos como ecuménicos, y la iglesia fiel se mantuvo fiel a Cristo, aún a pesar de que para este periodo, hermanos, habían estas controversias, había una iglesia fiel para esta época, hermanos. Voy a avanzar porque el tiempo pasa y tenemos que avanzar en algunos puntos. Miren, esto es interesante y me gusta presentarlo así, porque la nota dice lo siguiente, hablando del periodo de la iglesia de Pérgamo, dice: el cristianismo se convierte en la religión del Estado en el Imperio Romano. Y la nota dice: el 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. Esta era la historia que ocurría en esa época, hermanos. Esto era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y el pueblo ya para esta época había hecho, el pueblo católico había elevado ya el segundo concilio, que también se le conoce como ecuménico. Le pongo rápidamente el archivo de PDF que les estaba mencionando hace un rato. Poníamos la noticia del 380, mire: concilio primero de Constantinopla, el segundo concilio ecuménico reconocido. Y aquí tenemos el 381, donde se hace eso. Posteriormente está el concilio de Éfeso, que también se reconoce como un concilio ecuménico, en donde se exalta, ¿verdad?, la divina maternidad de María, en resumen. Después viene el concilio de Macedonia, estamos todavía en el periodo de Pérgamo, y dice: bajo la autoridad del Papa León I el Magno, interesante, en el concilio de Calcedonia, dice: trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo en su naturaleza divina humana o las confundían. Hasta aquí, hermanos, yo les pregunto a ustedes, en la iglesia de Pérgamo, ¿creen ustedes que alguno de la época de esta iglesia, la de la iglesia verdadera, llegó a participar en algunas de estas actividades, algunas de estas reuniones de tinte ecuménico, hermanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Quién quisiera opinar, hermanos? Bueno, hermano, vuelvo a opinar. No, nunca. Adelante. Nunca, hermano. No, nosotros tenemos algo
algo fiel, y es que, o sea, algo conciso, de que nosotros no podemos estar aliados con el Estado, no podemos estar en reuniones, lo que llamamos ecuménicas, así sea para estudio, lo que sea, no, tampoco. Entonces, no, de ninguna forma. Amén, gracias hermano. Perdón que sea incisivo, pero lo único que trato de hacer con estas preguntas es que lo que yo vaya diciendo pueda ser claro, no cause alguna confusión por ahí y que pueda reafirmarse lo que estamos estudiando. Ahora, la historia nos dice que el siguiente periodo, hermanos, que nos acercaría para este momento sería el mensaje que se le da a la iglesia de Tiatira. Y en esa iglesia de Tiatira se ilustra ya más claramente todavía con Jezabel, ya la iglesia falsa, apóstata, que ya ha venido realizando concilios ecuménicos, que ha venido definiendo su doctrina, que se ha unido a la iglesia con el Estado, pero ahora en el mensaje de Tiatira se presenta una iglesia que ya no está unida, sino que ahora domina al Estado y que ahora con sus concilios ecuménicos va a tener el poder de someter a todo aquel que no esté alineado a las bases ecuménicas, que no esté sujeto a eso. Y vamos a ver qué es la iglesia de Tiatira, es el establecimiento de la supremacía papal. Y la Biblia aquí en este mensaje le presenta como aquella Jezabel que se dice profeta de Dios, que habla en el nombre de Dios, que enseña, que tiene su doctrina, y la doctrina la viene levantando con estos concilios ecuménicos, engaña a sus siervos, dice, los enseña a fornicar, les enseña a creer que la unión de la iglesia y del Estado es bíblico, les enseña que tener poderes terrenales en este mundo bajo una túnica cristiana es correcto, y literalmente practican una idolatría en conjunto. A pesar de todo eso, la escritura dice que el Señor le llegó a dar tiempo para que se arrepintiese. Ustedes conocen la historia de cómo esto pasó, ¿verdad? Ustedes conocen, y voy a avanzar me dejo aquí esto por si llegan a hacer preguntas. Voy a avanzar a esta parte, dice, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y ahora, hermanos, la historia nos dice que comenzaron los 1260 años de supremacía papal, que tenía que llegar hasta el 538. Pero ¿qué pasó? Hubieron más concilios, hubieron mucho más concilios. Y aquí hago la pausa nuevamente para mostrarle cuántos concilios llegaron a existir nuevamente, pero quiero que vayamos a uno en especial. Todos los concilios iban en contra de los que no se sujetaban a la voluntad de este cuerpo eclesiástico que se había unido con el Estado. Pero ya para esta época, hermanos, ya para el 538 en adelante, vamos a ver ahora el quinto concilio ecuménico. Y este quinto concilio ecuménico, ¿verdad? Dice que era para confirmar la doctrina de los concilios anteriores, para exaltar la divinidad y la maternidad divina de Cristo, condenar a quienes no pensaban así. Y después siguieron otros concilios. Por lo menos estos hasta aquí, hasta el 7, son considerados como ecuménicos todavía. Pero la historia nos lleva hasta un periodo cuando ya la iglesia, hermanos, ya no se volvió
hacer de la misma manera. La iglesia fiel siguió padeciendo persecuciones, siguió padeciendo todo lo que la escritura predijo que pasaría. Y el Señor levantó a su pueblo un movimiento que tenía que ver con la reforma, hermanos. Tenía que ver con un pueblo que debía levantarse para levantar la palabra de Dios, para exaltar los principios, pero sobre todo para nunca aceptar lo que esta iglesia había levantado en sus concilios ecuménicos, y mantuvo una lucha continua. Y fue, hermanos, el protestantismo, bueno, la reforma, la que se va a levantar, la obra de la reforma, para tratar de contrarrestar todo este efecto del papado y para luchar contra todos estos errores. Y pasamos desde los valdenses y pasamos a muchos lugares. Voy a avanzar, hermanos, hasta aquí. Creo que voy a avanzar a esta parte de la historia, para que podamos ir avanzando también, porque la historia misma dice que vinieron concilios, el concilio de Letrán, por diferentes etapas, avanzando el concilio, fueron avanzando todos estos concilios ecuménicos, y ya para esta época, ustedes deben recordar, en 1517 Lutero estableció esas tesis en contra de lo que había levantado por el papado. Ya había existido inclusive la dieta de Espira del 526, del 529. Y me parece muy interesante esto, porque ahora los concilios que vienen aquí van directo sobre el pueblo protestante, ¿verdad? Dice que querían tratar el problema que esta reforma protestante se llevó a cabo. Esa obra, hermanos, que nos dejaron los reformadores y que hoy desgraciadamente el pueblo lo ha olvidado. La obra de estos reformadores, la obra de cada uno de ellos, la obra de Wycliffe, de Juan Hus y de tantos más, hermanos. La obra de Lutero, la protesta de los príncipes, hermanos, todo eso. Y aún así, hermanos, si ustedes supieran, en este concilio los verdaderos protestantes, los verdaderos reformadores protestantes no asistieron a estos concilios. Hubo algunos que fueron partícipes de esos concilios y que sí llegaron a tener un vínculo. Por eso también es reconocido en algunas iglesias, algunos de estos concilios más adelante que vamos a ver, de suma relevancia en los ecuménicos, porque van a ser el parteaguas para buscar ahora la armonía completa de lo que llegó a tener el papado, hermano. La siguiente etapa de la historia, hermanos, voy a regresar tantito. El tiempo avanza muy rápido y hemos dado un repaso muy expreso sobre la iglesia de Tiatira. Después la historia nos lleva a la iglesia de Sardis, la iglesia que va viendo las señales, la que va viendo cómo es que se está acercando el momento en el que Cristo ha de venir. La iglesia de Filadelfia, la iglesia que tiene que ver con el movimiento milerita hasta el 1844, y la iglesia de la Odisea. La pregunta es, ¿qué concilios hubieron en esa época? ¿Los pioneros tuvieron que batallar con algún concilio? Sí. Sí, ellos tuvieron
les tocó ver un concilio, hermanos. Y así como llegaron a ser de rígidos esos concilios, de duros contra todo aquel que no se sometía a lo que estaba ahí, hubo un concilio conocido como el Concilio Vaticano I. Y en este Concilio Vaticano I, hermanos, aquí la historia dice, aquí este resumen, dice: el concilio afrontó los temas fundamentales de la fe, la constitución de la iglesia. Y aquí interesante, dice, se encuentra como definiciones más famosas, se encuentra en la potestad del romano pontífice, su infalibilidad cuando habla ex cátedra. Esto lo tuvieron que ver los pioneros. Y de hecho, en el conflicto de los siglos, en la edición 1911, ellos hasta tienen una imagen de ese concilio que les tocó vivir y lo ponen en la historia cuando hablan del desarrollo del papado en su tiempo. Y quiero comentarles, hermanos, que para esta época el ecumenismo era muy rígido en apariencia. Era demasiado rígido, porque después llegó otro concilio, que era el que todos creo que estamos hablando, todos los hermanos, no sé si estamos convergiendo en ese punto, hasta que llegó un concilio que es el de nuestra época, hermanos. Ese concilio es el de nuestra época y es un concilio que parece completamente diferente, amigable, y hasta cierto punto pareciera que la Iglesia Católica ha cambiado. En este libro, que se titula así, Los Concilios de la Iglesia, por el autor Norman P. Tanner, un jesuita, él escribe lo siguiente. Miren, voy a avanzar y voy a ir cerrando con esto porque es muy amplio, pero voy a ir cerrando algunos puntos y voy a ir dando algunos ejemplos, porque este es el concilio ecuménico que a nosotros nos está tocando vivir. Dice que la Iglesia Católica, después del primer concilio, aquí está, dice, el Vaticano II, igual que el Vaticano I, es decir, del Concilio Vaticano I, el que les había mencionado, dice, llegó por sorpresa. En la década de 1950, la teología de Trento todavía ejercía una gran influencia y la definición de la infalibilidad papal del Vaticano I parecían ofrecer un instrumento de paz, de resolver cualquier discusión en el futuro. La infalibilidad papal había sido empleada con aparente éxito en 1950 por Pío XII, cuando proclamó la asunción de María a los cielos. Muchas personas consideraban innecesario otro concilio general. Pero llegó ese otro concilio general y fue el Concilio Vaticano II, hermanos, que dice que expone 3 objetivos principales: la disciplina interna de la Iglesia Católica, la unidad entre los cristianos y la promoción de la paz en el mundo. De esta época en adelante, usted va a escuchar a la Iglesia Católica, hermanos, imbuida en problemas ya más abiertamente, con problemas laborales, problemas hacia la familia, problemas hacia inclusive ya algunos planteamientos por algunos de sus pensadores hacia la ecología, promoción de la cultura entre la cultura y la palabra de Dios, y por si eso fuera poco, buscar la paz del mundo de cualquier modo, pero buscar la paz del mundo. Y este punto importante dice aquí, la unidad entre los cristianos.
Sí, la unidad entre los que desde el primer concilio ecuménico nunca se han sujetado a estos concilios ecuménicos, desde ahí, de todo ese pueblo remanente que se estuvo fiel, ahora ya no lo van a perseguir, ahora ya no los van a someter en la higuera, ahora van a buscar un diálogo para que en ese diálogo puedan unirse nuevamente. Y en eso consiste el concilio Vaticano II. Ahora, solamente puntualizo esto: decreto sobre ecumenismo, que está aquí en este trabajo, que es lo que vamos a presentar aquí. ¿Qué se dice aquí? Dice, bueno, que el ecumenismo, dice, significa promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Ese es uno de los grandes propósitos que busca. Ahora, ¿qué pasa en ese propósito de unidad? Dice, por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Hermano, esto está ocurriendo entre el catolicismo y entre el cristianismo, pero a la esfera de movimientos, de grupos de sostén propio, está ocurriendo lo mismo. Y ahorita voy a poner un ejemplo con base a lo que dice aquí. Pero para eso voy a pedir que alguien pueda leer esta línea, hermano. Hasta aquí. Desde donde dice tales son hasta espíritu religioso. Por favor, ¿alguien le gustaría leer esta parte, hermanos? Bueno, hermano, a ver si me permiten leer. Desde el número 4, ¿no? Desde donde dice tales son, hermanos. Ay, justo se pierde en la pantalla, hermano. Justo se pierde. Se pierde. Se pierde, sí. No, yo no. Por la razón de que no tengo buena hermano. señal. Ah, ok. Alguien que tenga buena señal y que pueda leer desde el tercer párrafo, hermanos. Adelante. En primer lugar, palabras, juicios y actos que no sean conformes según justicia y verdad a la condición de los hermanos separados y que por tanto pueden hacer entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades y celebradas en espíritu religioso. Expone cada uno por su parte con toda la doctrina de su comunión, presentando claramente los caracteres de la misma. Por medio de ese diálogo, todos adquieren un conocimiento más profundo y un aprecio más justo de la doctrina. ¿Hasta ahí o hasta dónde, hermano? Sí, de hecho, si quiere lea, termina hasta donde dice oración unánime y hasta ahí hacemos la pausa para reflexionar sobre esta declaración. Entonces, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común y en cuanto es posible participan en oración unánime. Hasta ahí, hermano. Fíjese, es interesante porque para este decreto, que va a ser una pauta a seguir del ecumenismo, para aquellos que practican el ecumenismo, dice que significa que cuando hay estas reuniones
cuando haya este tipo de actividades. Yo no sé si a ustedes les suena algo similar, si en alguna vez alguien se le ha acercado y le ha dicho, hermanos, ¿por qué no nos vamos y nos reunimos con tal grupo y con el otro tal grupo y con el otro tal grupo? Dice que en esa reunión se van a todos van a exponer lo que cada uno cree, va a aprender uno del otro, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a estar unidos, hermanos, porque Cristo es uno con el Padre. Bueno, veamos, eso suena muy loable, pero ¿quién es el que fomentó esa práctica? Esto es un documento católico, dice, todos los intentos de eliminar palabras, juicios, actos que no sean conformes, según ellos, justicia y verdad, la condición de los hermanos separados y por tanto puede hacer más difíciles las mutuas relaciones con ellos. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos técnicos de las diversas iglesias, comunidades y celebradas en espíritu religioso. Dice, en este diálogo, cada uno expone por su parte, con toda profundidad la doctrina de su comunión, presentando claramente los caracteres de la misma. Por este diálogo todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. En tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración de todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana al orden, en orden al bien común, y en cuanto es posible participan en la oración unánime. Yo no sé si alguna vez, hermanos, y dejo abierto aquí, cierro con esto, si alguna vez ustedes han escuchado alguna reunión, pero ya no entre católicos, sino entre diferentes ministerios de sostén propio que tienen diferentes posiciones doctrinales, diferentes posiciones proféticas, diferentes formas de ver la profecía y la palabra de Dios, y que cada uno anda como quiere, pero que de repente hacen un llamado a unirse para tener una reunión en donde cada uno exponga. Yo le comento esto porque acá en México ya ha ocurrido cosas así, pero no sé si allá en su país también ha ocurrido algo similar, hermano. No sé si alguien quiera dar un testimonio de algo así. Muy buenas noches, hermano Rubén. Señor les bendiga a todos los hermanos. Amén. Pues, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir, mi hermano? Yo fui parte del movimiento de reforma del 14 y en ese movimiento pues estuve un tiempo, alrededor de 18 años, y en ese tiempo que estuvimos nosotros tuvimos la oportunidad pues de trabajar de esa manera. Lo vi en mi experiencia durante 18 años, donde nosotros pues nos reuníamos, por ejemplo, en la iglesia adventista, compartíamos con los hermanos adventistas allá para poder hacer supuestamente obra y eso, ¿no? También lo hice con movimientos de sostén propio independientes, nos reuníamos, ellos ponían su posición, nosotros poníamos la posición y de acuerdo a eso pues se trabajaba, ¿no? Entonces se defendía supuestamente el mensaje de reforma del 14, estamos hablando de ese movimiento, ¿no? Era lo que quería comentarle, hermano, una experiencia vivida de mí en alrededor de más o menos de 18 años, mi hermano. Interesante, hermano. Y en esas reuniones que tenían, cuando se ponían de acuerdo para trabajar, entiendo que ustedes en algún momento decían, bueno, aceptamos esta parte, la otra no tanto, pero esta sí, guardamos el sábado, tenemos eso en común, llevamos la reforma pro salud, bueno, avancemos. Pienso que llegaban a ciertos acuerdos, hermano. No sé si entendí bien. Pues hermanito, ya por ejemplo en la parte de acuerdos no porque el movimiento de reforma pues ellos tienen su propia doctrina, ¿no? Entonces el punto era era trabajar con los grupos independientes y trabajar con los otros grupos vamos a decir, de reforma, aún con los adventistas, de que ellos llegaran directamente a la doctrina del movimiento de reforma. Pero se trabajaba de esa manera, o sea, se iba por ejemplo a los grupos, se trabajaba y con referencia a eso, pues se trabajaba directamente para que ellos llegaran al mensaje de las doctrinas del movimiento de reforma. Eso era lo que pues en el tiempo que yo estuve se realizó, ¿no? Oh, ya, o sea, ustedes iban como que a presentar su verdad. Es correcto, sí. Oh, Es que inclusive, hermano, esto me llevó a mí a tomar decisiones
en situaciones cuando se vio en la reforma, porque inclusive el presidente de la conferencia general hace alrededor más o menos de unos, le pongo que unos 8 o 10 años, más o menos 8 años, ellos se unieron con la iglesia adventista para hacer vamos a decir, reconciliaciones por la situación de los 100 años de la guerra, porque en 1914 pues había sucedido el asunto de la guerra en 1914. Después de ahí ellos hicieron convenios con la iglesia adventista y se reunieron las dos conferencias, estuvieron los dos inclusive presidentes de la conferencia general trabajando con eso, y también vi en la Sociedad Misionera Internacional, que también es otra parte de la reforma que se dio en 1914, también ellos estaban haciendo esa unificación de ese año y estaban tratando de arreglar qué se podía hacer, ¿no? Eso lo vi porque vi fotos de los hermanos que conmigo personalmente en congresos que yo estuve, compartieron conmigo personalmente y pues los vi allá con el presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. ¿Ve? Entonces todo eso pues fue lo que nos hizo a nosotros cuando yo estaba allá dudar de la situación de lo que estaba pasando, porque se hablaba de ecumenismo, pero se estaba haciendo la misma unión con la iglesia, de que ya estaba en una situación crítica, ¿no? Eso fue el punto, hermanito. Gracias. Gracias, hermano. Sí, lo último ha sido un ejemplo todavía para mí aún más claro de cómo es que este ecumenismo se va dando, hermano. Y es que eso que nuestro hermano Enrique nos señala aparece más adelante. Aparece aquí la comparación con los hermanos separados. O sea, el catolicismo practica el ecumenismo con los hermanos separados, con todos los que se separaron del catolicismo, dicen ellos. Pero en el sostén propio, en los ministerios independientes y en todas las iglesias, la organización utiliza ese mismo principio. Y los ministerios, mucha gente que hoy quiere ver, mucha gente, o sea, quiere ver grupos grandes, con tal de que se haya un movimiento grande, buscan la cooperación de cualquier grupo. A veces ni les importa lo que creen, algunas veces llegan a acuerdo, pero todo esto con un propósito. Ellos dicen el avance de la obra. El catolicismo lo dice de una manera similar. Y como buscan la paz, buscan muchas cosas, bueno, dice de la manera siguiente, dice, la cooperación de todos los cristianos expresa vivamente la unión con la que ya están vinculados y presentan con luz más radiante la imagen de Cristo. Esta cooperación, establecida ya en no pocas naciones, debe ir perfeccionándose más y más, sobre todo en las regiones desarrolladas social y técnicamente. Ya en el justo aprecio de la dignidad de la persona humana, ya procurando el bien de la paz, ya en la aplicación social del evangelio, ya en el progreso de ciencias y de las artes con espíritu cristiano, ya en la aplicación de cualquier género de remedio contra los infortunios de nuestro tiempo, como son el hambre, las calamidades, el analfabetismo, la miseria, la escasez de vivienda y la distribución injusta de las riquezas. El ecumenismo que presenta el papado es trabajar unidos todas estas iglesias para tratar de solucionar estos problemas, la miseria, la escasez de la vivienda, la distribución de injustas riquezas, el hambre, cuando hay inundaciones, cuando hubo un terremoto, cuando hay que ayudarle a la gente a que aprenda a leer. Eso no es malo, eso no está mal. Eso la iglesia lo debe de hacer, pero la iglesia no debe de unirse en el ecumenismo para buscar la solución de esto, porque el propósito de esa unión de todo este cuerpo cristiano no fue mandada por Dios, sino es mandada por este pensamiento ecuménico. Y hoy en día, pongo un ejemplo de algo que pasa aquí en México, comúnmente pasa, que llega un grupo que tiene otro mensaje, llega otro grupo que tiene otro mensaje, y luego llega otro tercero que tiene otro mensaje, y de repente se acerca a un ministerio historicista como el nuestro, y va hacia algunos que apenas comienzan y les dicen, oigan, vamos a hacer una campaña, ¿qué les parece? Entonces los hermanitos, con el deseo de avanzar, pues dicen, hay que hacerlo, porque ahorita aquí nadie se le ocurrió hacer una campaña, pero a estos hermanos
que son de otro movimiento, pero van a trabajar aquí, están promoviendo una campaña. Entonces dicen, pues vamos a hacer la campaña. Les pregunto, ¿se parece eso a lo que está pasando y declarándose ahí en el escrito, hermanos? ¿Alguien le gustaría opinar? Hermano Rubén y todos los hermanos que están escuchando, están en esta reunión, en este seminario. Hermano, a mí me gustaría referir, no recuerdo con precisión, pero en una de las epístolas dice, harán de vosotros mercancía. Y hermanos, en el punto del ecumenismo, hoy en día, estos grupos independientes, realmente yo veo que están haciendo mercancía porque a un grupo se añade otro, a un grupo otro, y así, ¿no? Todos quieren llevarse en su grupo de WhatsApp por este medio virtual. Entonces, o ¿cómo podríamos colocar este texto donde dice, harán de vosotros mercancía? Y cómo, de qué manera nosotros también estamos siendo llevados a la mercancía de otros hermanos, grupos independientes también. Sin embargo, todos están con son de unidad también, hermano. Ese texto estoy buscando ahora mismo, pero no lo encuentro todavía, pero dice, harán de vosotros mercancía. ¿A dónde se referiría esto, hermano? Me pregunta. Sí, gracias, hermano. Sería muy bueno que pudiera recordar bien la cita. No sé si se refiere a algo de Corintios cuando habla de mercaderes, o cuando Pablo habla a Timoteo. No sé a cuál cita de esta se refiera, pero mire, cuando solamente hay gente que quiere llevarse a su grupo y que hace estas cosas como las que estoy diciendo, una campaña, simplemente sin defender la palabra de Dios y presentar la palabra correcta, ni la interpretación profética y bíblica que se nos ha presentado, bueno, esto simplemente no busca el propósito del Señor, hermanos. Yo es lo que pudiera comentar o comentar. Lo único que se busca es precisamente hacer una práctica ecuménica. Por eso ponía el ejemplo de estos ministerios independientes que de repente llegan, nos visitan, nos invitan a trabajar con ellos y dicen, no pasa nada, vamos a hacer esto, vamos a hacer una campaña, vamos a visitar un hospital todos en conjunto, unidos, aunque creamos lo diferente, vamos, porque eso es un bien que nos manda a predicar el Señor. Sí, es un bien ir a predicar, pero no podemos ir con principios que no son bíblicos. Ese principio es basado en el ecumenismo. Entonces, cuando además de eso solamente hay grupos que quieren llegar hacia a las pequeñas iglesias que se están formando para explotarlos económicamente, para sacar recursos para su propia causa, pues sí, la Biblia esto lo reprende, hermano. No sé si con esta declaración pude ser algo alusión a lo que usted está mencionando, y si no fue, hermano, me ayude a darme más contexto para poder comentar, hermano, por favor. Mercadería de vosotros. ¿No será que es segunda de Pedro 2:3, hermano? Eso, el mismo, sí. Eso es, hermano. Hará mercadería de vosotros. Es segunda Pedro, hermano. Gracias. Sí, ese es el que habla de la mercadería. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
y por avaricia, o sea, gente que nada más anda por dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya es ya de largo tiempo, no se tarda, y su perdición no se duerme. Bueno, aquí habla muy claramente, hermanos, de la gente que anda bajo el nombre de Dios buscando el dinero y busca literalmente el dinero de las iglesias. Entonces, eso también puede ocurrir bajo el ecumenismo, pero aquí la idea principal que un servidor trata de resaltar, hermanos, es tener cuidado, porque la iglesia fiel, de manera general, como acabamos de ver, siempre se mantuvo fuera de estos concilios ecuménicos, fuera de los principios, fuera de la doctrina que ahí levantaban, de los principios ecuménicos, y siempre se mantuvo firme en la palabra de Dios. Nunca, nunca se mezcló la iglesia pura con la iglesia apóstata, hermanos, para trabajar, para avanzar. Ahora, alguien podrá decir, oiga, pero entonces yo ya no puedo llevarle el evangelio a alguien ahí para presentarle el mensaje. Claro que sí, usted puede ir ahí, pero ¿de qué manera? Adelante, hermano. Hermano, un favorcito, pásame la cita de Primera de Pedro que me dijo de mercancía. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 2 al verso 4, hermano. Muchas gracias, hermano. De nada, hermanos. Bueno, hermanos, pues no sé si hasta aquí he sido claro, no sé si he podido complementar algo de lo del ecumenismo. Espero, el tiempo es corto, 1 hora, pero espero que en esta hora haya podido presentar algo complementario a las necesidades que ustedes están requiriendo, y vamos a dejar el tiempo para preguntas si es que todavía hay tiempo, hermanos. Hermano Rubén, verdaderamente muy interesante en cuanto a los concilios que usted ha presentado desde los primeros concilios del papado y hasta nuestros días. Mira, yo únicamente tengo el libro El Concilio Vaticano II, y ahí a mí me sorprendió esas páginas de 430 en adelante, donde habla de que hoy muy cariñoso, ¿no?, a los hermanos separados. Sin embargo, cariño fingido, veo que, hermano, abordar tal vez un seminario prolongado, ¿no? Porque hasta aquí nomás se ve que estamos dando unos pincelazos, pero hermanos, sirve. Y los que están escuchando también, deberíamos enfocarnos más en este estudio para estar firmes en la verdad presente del mensaje tercer ángel, en los pilares fundamentales de la fe. Entonces, hermanos, sería tal vez programar, coordinar algo más estos seminarios en lo próximo, pero con un poquito más de tiempo que nos requerimos, hermano. Sin embargo, está muy interesantísimo el tema, hermanito. Gracias, hermano Rubén. Gracias, hermanos. Sí, sí sería bueno darle una continuidad. Si ustedes así lo ven, pues con gusto podemos poder agendar, que podamos tener una más tranquilo para que vayamos analizando las iglesias, su historia, cómo ellos fueron oponiéndose a estos mensajes ecuménicos, hermanos, de su época. Hubo un mensaje ecuménico en la época de los 7 periodos de la iglesia, y en nosotros pues no es la excepción. Ahora el error viene más disfrazado todavía, porque viene bajo el lema de la amistad, bajo el lema del sentimiento, bajo el lema del bien común,
Y ahí es donde a veces nosotros, cuando apenas empezamos, no nos alcanzamos a dar cuenta y muchas veces hasta nos enojamos porque decimos, ¿cómo es posible que no permitan esto si está haciéndose un bien? Pero el ecumenismo, hermanos, que hoy se practica en el mundo entero, como ya lo mencionaba en la primera presentación, es la obra del diablo que se levanta para engañar, que sale de esos tres espíritus a manera de rana para engañar a toda la tierra habitada. Por eso dice ahí ecumenismo, a toda la tierra habitada. Y entonces ahí es donde el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, debe de estar firme en su doctrina, en la doctrina de la palabra de Dios, en los pilares de nuestra fe que tenemos, porque solo eso, Cristo y su palabra, nos va a mantener firmes de no caer en estas prácticas que el ecumenismo está levantando, hermanos. ¿Algún otro comentario o duda que quieran expresar, hermanos? Y si no, pues estaríamos cerrando hasta aquí y pues yo quedo atentos en caso de que se requiera que sigamos analizando algunos puntos, hermanos. Adelante, hermano. Y hermanito Rubén, muchas gracias. Hermanito, buenas noches. Adelante, hermana. Hermanito, buenas noches. Yo quisiera, me quedo en duda un poco sobre una explicación anterior que dieron sobre el ecumenismo y el universalismo. ¿Cuál es la diferencia y quiénes son los que lo practican? Ok. ¿Qué hermano le habló del universalismo, hermano? No sé, uno de los temas que están dando, escuché la palabra, creo que fue ayer, Okay. de universalismo. Bueno, Algo. le voy a compartir pantalla para que repasemos así rápidamente sobre esto y nos va a ayudar a entender un poco esta definición para que podamos entender la diferencia. ¿Está bien, hermano? Gracias. Sí, para que podamos ver una declaración también con el apoyo de una biblioteca, hermano. Permítame, es que justo ahorita se puso lenta mi computadora, no sé por qué. Permítame. Están viendo aquí en pantalla, ¿verdad, hermanos? Creo que sí lo están viendo en pantalla. Bueno, aquí viene esta la enciclopedia británica. Dice universalismo. Es la creencia en la salvación de todas las almas. Dice, si bien el universalismo ha aparecido en diversos momentos en la historia cristiana, sobre todo en las obras de Orígenes de Alejandría en el siglo III, como movimiento organizado, tuvo sus inicios en Estados Unidos a mediados del siglo III. La Ilustración fue responsable de mitigar los aspectos más severos de la teología calvinista y allanar el camino para el resurgimiento de la doctrina de la salvación universal. Los universalistas creían imposible que un Dios amoroso eligiera solo a una parte de la humanidad para la salvación y condenara al resto al castigo eterno. Insistían en que el castigo en el más allá era por un periodo limitado durante el cual el alma se purificaba y se preparaba para la eternidad en la presencia de Dios. Bueno, prácticamente, hermana, si usted ve las últimas declaraciones, esta era la base de los universalistas. No sé si en ese contexto se lo presentaron, hermana, en el que estos creen y consideran que Dios no puede castigar a los impíos en palabras resumidas, que el castigo al impío no existe y que todos van a ser salvos. Es prácticamente lo que se nos está presentando aquí. Adelante, hermana María.
hermanito, ya entiendo el universalismo, pero ¿cuál es la diferencia con el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo, hermana, es que usted se una en puntos comunes de doctrina, que usted se una con el católico, usted se una con el testigo de Jehová, con el bautista del séptimo día, con el judío, y de repente ustedes digan, oigan, vamos a trabajar todos en conjunto, vamos a unirnos para que aquí hablemos de una verdad que nosotros creemos. Entonces usted va a decir, ah, qué bonito, mira, Dios nos está uniendo, ya unió al católico, ya unió al testigo, ya unió al bautista del séptimo día, ya unió inclusive a un judío, y usted va a decir, wow, pues sí, me uno, y trabaja en común con ellos. Entonces usted está practicando el ecumenismo bajo el enfoque que hoy se presenta. Si me llevo esto a otro plano, cuando usted de repente aparece, voy a poner nombres, espero no ser ofensivo para ninguno de mis hermanos. Imagínense que aparecen los hermanos adventistas o los adventistas de la organización. No sé si hay aquí algún hermano de la organización que apenas está como que saliendo. Bueno, voy a poner de ejemplo eso, un grupo de la organización establecida, ¿verdad? De la organización adventista. Después tenemos un grupo de la Reforma. Después tenemos la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Tenemos a grupos del ministerio, no sé, ha de venir. Tenemos a grupos del ministerio de este pastor que ha predicado con David Gates, Miguel Ángel Ortiz. Y todos estos se unen para hacer un congreso, para hacer planes de unidad, para hacer planes del avance de la obra. Y entonces hacen su congreso de unidad, todos ellos, porque quieren unirse. Y entonces de cada grupo predica un hermano en ese congreso. Y en ese congreso que tienen cada uno que predica, hermano, presenta la luz que cada uno tiene, cada uno lo escucha y con eso les basta y dice, unámonos, trabajemos de aquí en adelante. Aún sabiendo que tienen diferencias doctrinales que los separan, ellos se unen para supuestamente trabajar de la obra. ¿Qué tienen en común ellos? Bueno, guardan el sábado, es lo único que los une. Porque si usted le dice al adventista del séptimo día, si creen los testimonios como nosotros creemos, van a decir, algunos dirán que sí, otros dirán que no. Si usted le pregunta más a detalle de las doctrinas, no van a creer igual y entonces viene la división. Pero para no dividirse, dicen ellos, simplemente hay que unirnos en lo que nos une sin importar lo demás. Entonces, cuando usted llega a tener y forma parte de este tipo de reuniones, usted está practicando el ecumenismo, hermana. No sé si puede ser más claro con ese ejemplo. Eso es ecumenismo. Eso es lo que los principios del ecumenismo presentan. No sé quién levantó la mano, pero puede hablar. Adelante, hermano. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Adelante, hermano. Gracias por la oportunidad y por la participación. Hermano, te quería preguntar, ¿tú me puedes decir cuál fue o cómo llegó a que, poniéndole de ejemplo su abominación asoladora a la iglesia adventista organizada? ¿Cuál es esa abominación que la dejó asolada y que ya no representa más al pueblo del remanente? Me gustaría que me puedas ayudar a conocer esa información. Gracias. Sí, hermano, vamos a leer una cita muy importante. Les invito a que vayamos a Primera de Juan, hermanos. Vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a ir a la siguiente parte de la escritura y vamos a leer el capítulo 4, versículo
1, hermano, y versículo 2, hermano, que nos pregunta al respecto. No sé si pudiera darle lectura a este versículo 1 y el versículo 2. Hermano, no puedo porque estoy en la calle, estoy llegando a casa. Todavía no tengo Ok, en entonces yo lo leo, hermano. Yo lo leo. Gracias, gracias. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, no, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Juan? Dice, cualquiera que no reconoce que Cristo ha venido en carne, que Cristo vino en carne. Si nosotros le preguntamos al apóstol Pablo, ¿qué significa que venga en carne? El apóstol Pablo nos va a decir que vino en semejanza de carne de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y esa semejanza de carne de pecado, el apóstol Pablo la habla y la explaya en sus demás cartas, donde nos señala que esto representa que Cristo trajo nuestra humanidad como la nuestra, similar, con una herencia en la que nosotros, dice la sierva del Señor, todos tenemos pasiones y que estas pasiones, cuando se desenfrenan, ceden a la tentación y al pecado. Pero Cristo refrenó todas las pasiones que él tenía por la justicia de Dios y venció al pecado. Ahora, en el adventismo, ¿qué se cree? En el adventismo hoy en día, desde 1957, de manera disfrazada y en algunos puntos de manera abierta, han permitido la creencia de que Cristo no tomó esta humanidad, que Cristo no vino en esta semejanza de carne de pecado, sino que Cristo vino con la naturaleza que tenía Cristo antes de que cayera en pecado. Esa enseñanza es católica. Bueno, alguien podrá decir nada más por eso. Bueno, vamos a ver qué más comenzaron a decir. Cuando usted comienza a estudiar las creencias adventistas fundamentales, pues resulta que dentro de estas creencias no está de manera enfática que Cristo, y de manera oficial, pues, que Cristo está en el lugar santísimo para interceder sobre nosotros. Hay ambigüedades sobre eso. Cuando en el adventismo, antes de que el libro de preguntas sobre doctrina se diera, nunca hubo una ambigüedad sobre eso. Entonces, el pilar fundamental de nuestra fe, que tiene que ver con la obra de Cristo, con su naturaleza, que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, que hoy en día ya, le digo, algunos de manera disfrazada lo predican, otros no, ya no es la verdad que debe de predicarse. Y por si fuera poco, la iglesia se ha unido en diferentes países y en Estados Unidos también al Estado, aceptando el patrocinio, aceptando lo que el Estado ofrece. Por eso cuando vemos a la luz de la historia, toda iglesia que tenía esas características, Dios la iba relegando, Dios la iba desechando, porque ya no era ni cumplía las funciones para las cuales fue presentada o levantada, mejor dicho. Entonces, la iglesia adventista hoy en día organizacional tiene estas características, hermanos, que está negando la naturaleza de Cristo, está negando la obra de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, está negando el mensaje de los tres ángeles. La Biblia dice que muy pronto, los testimonios nos presentan, ¿verdad? Que esta caída avanza hasta que llegará el momento donde el sábado se va a dejar también de presentar como una verdad, como lo es bíblicamente. Entonces, estos puntos, hermanos, sus ministros, sus escuelas teológicas,
las están echando por tierra, y son estas escuelas teológicas las que les están presentando a los hermanos de la organización. Entonces, cuando me pregunta cuáles son estas abominaciones que entraron, bueno, las abominaciones fueron las abominaciones doctrinales. Es esta apostasía omega que ha entrado y que ha entrado para quedarse, aumentar y crecer. Y que hoy nosotros no nos planteamos como el pueblo más santo, no, nos planteamos como hermanos que queremos exaltar esas verdades que se nos presentaron, que se nos dieron, hermano, y que debemos de seguir predicando. No sé si pude responder a su pregunta, hermano. Lo que me estás respondiendo no cuadra con la abominación asoladora, con el tema de los adventistas de la organización, porque mira, te voy a compartir que cuando el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, respondió o comentó la parábola de las 10 vírgenes, tanto las de la doble porción de aceite como las que no tenían la doble porción de aceite estaban dormidas. Solamente es el fuerte clamor que levanta a los dos grupos, a los que se han preparado y a los que no se han preparado, y comienza ahí el caminar con el fuerte pregón. Entonces, yo le hice una pregunta, hermano, con todo respeto y con... ¿Se salió el hermano o se le fue la señal? Hermanos, ¿saben si alguien, qué le pasó al hermano que estaba preguntando, hermanos? Hermanos, todavía están por aquí porque ya no escucho, hermano, que estaba hablando. Se retiró, hermano. Ah, se retiró. Bueno. Sí, bueno, lo que él mencionaba de la parábola de las 10 vírgenes, pues tiene otro contexto, ¿no? Él ponía el ejemplo de la abominación asoladora, poniendo como símbolo de cómo el imperio romano llegó a tomar Jerusalén, y pues es que en ese contexto comentábamos de cómo es que hoy la iglesia adventista pues no está siendo tomada por un ejército literal, ni hay estandartes literales, sino ahora el conflicto es religioso, de defensa de la fe. Entonces, pues qué pena que se haya desconectado el hermano. No sé si hay alguna otra duda u otra pregunta, hermanos. Sí, hermano. Tengo una pregunta, hermano. ¿Cómo podemos, cómo puedo decir? Hay una cita del apóstol Pablo que dice, hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces uno cuando va a, por decir, a cualquier movimiento que no sea de nosotros, entonces incluso escuchar una radio o, por ejemplo, Reda de Venir, entonces ahí escuchamos lo bueno y lo malo lo desechamos. ¿Es así? ¿O cómo podemos discernir ese versículo de la Biblia? Gracias, hermana. Sí, es que mi internet ahorita se puso un poquito lento. Mire, sí, esa cita bíblica ha sido el argumento escudo para hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué le parece que vayamos a la carta a los tesalonicenses y vayamos a leerlo, a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hermanos? Vamos ahí, porque ese texto está,
sacado del contexto, de lo que se está presentando ahí, pero vamos a leerlo. No sé si usted lo quiera leer, hermana, ya que usted preguntó, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hermana, por favor. Vamos a leer del 18 en adelante. Ya, Adelante. exhorta a los creyentes a dar gracias en todas. Adelante, hermana Loida, puede darle lectura. Primera Tesalonicenses 5:18. Exhorta a los creyentes a dar gracias en toda circunstancia, ya que esta es la voluntad de Dios para quienes están en Creo que no Cristo. se escuchan al dice, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Voy a comenzar a partir de aquí, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, con Jesucristo, con Cristo Jesús. Ahora, noten lo que dice el verso 19, porque aquí va a tener la conexión con lo que estamos leyendo, la hermana está preguntando y que vamos a analizar. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Otro consejo que nos está dando de manera imperativa el apóstol Pablo. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías. Ahora, vean lo que dice, examínalo todo, retén lo bueno, apartaos de toda especie de maldad. Hago esta pregunta, si ese argumento fuese válido para ir donde sea y escuchar lo que sea, hermanos, ¿por qué no vamos al catolicismo a escuchar cuando de repente dicen algo bueno? ¿Podría yo escuchar, examinarlo así y retener lo bueno que dijera algún sacerdote católico, hermanos? ¿Podríamos aplicar ese texto para decir eso? Porque vaya que si ustedes escuchan, por ejemplo, las declaraciones de los papas, cuando a veces hablan, utilizan palabra de Dios. Entonces, yo al escuchar a algún papa, yo retendría solamente la base bíblica que ellos están diciendo y lo demás lo desecharía. No sé si con esa cita bíblica yo pudiera hacer eso. No sé qué opinen ustedes. No sé si alguien pudiera comentar si puede ser posible hacerlo así, hermano. ¿Me escucha, hermanito Rubén? Aló, ¿me escucha, hermano Rubén, hermano? Ay, no lo escuché, hermano, que habló. Sí, hermanito, el hermano No Luis sé si Blanco. pudiera volver a decirlo más fuerte. Sí, hermanito, ¿me escuchan, hermano? El hermanito Luis Blanco de aquí de Colombia. ¿Me escuchan? Ay, hermano, no los escucho. Déjenme salgo y vuelvo a ingresar otra vez porque no los estoy escuchando. Hermanos, ¿sí me escuchan? Sí, hermanito, ya lo escuchamos, sí, señor. Sí, hermanito Rubén. Es que yo ya no los escucho a ustedes, no sé qué esté pasando. Sí, a veces a veces es la señal, la cobertura del internet. Le escuchamos, hermano Rubén, nosotros. Bueno, hermanos, ¿me escuchan? Sí, hermanito Rubén, ya le escuchamos, sí, señor. Por alguna razón yo no los estoy escuchando, hermano, una disculpa, no sé qué esté pasando. Ahora sí nos escucha, hermano Rubén, ¿todavía no? Bueno, no escucho nada, hermanito. A ver, no sé si me escuchan y si alguien pudiera hablar por última vez, hermanos. Sí, hermanito Rubén, nosotros le estamos escuchando. Ay, ahora sí ya los escucho. Sí, le preguntaba, hermanos, y no sé si con esta cita bíblica yo pudiera escuchar algún consejo, o mejor dicho, una predicación de los papas que hacen los domingos. Yo me puedo sentar a escucharlo y cuando escuche la base bíblica que él utiliza o la Biblia, yo digo, bueno, eso sí es bíblico, eso sí lo agarro.
lo demás ya no. Y me pongo a escuchar la misa que él da y ahí lo estoy escuchando. ¿Podríamos utilizar esa cita bíblica para realizar esa práctica, hermanos? No. La hermana Loide dice que no. ¿Qué dicen los demás hermanos? Hermanito Rubén, ¿me escucha ahora sí? Sí, hermano. Bien. Yo escuchando, hermano, y leyendo el texto de Primera Tesalonicenses, me llama bastante la atención, hermano. Es el punto donde dice acá, no apaguéis al espíritu. Dice acá, Amén. no menospreciéis las profecías. Recordemos, hermanos, que el Señor tiene una profecía que es clara, ¿sí? Pero hay mala comprensión profética, y ahí es donde están los vientos de doctrina. Los vientos de doctrina vienen por las profecías mal enfocadas y mal interpretadas, porque la profecía ella misma se expresa por medio de su palabra. Y por eso es tan importante entender la profecía en el contexto real que el Señor representa. Y por eso dice acá, examinad todo lo, retened todo lo bueno. Pero ¿en qué se está relacionando? En las profecías que llevan directamente, es la claridad de la profecía. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de Cristo. El ejemplo, por ejemplo, del pueblo judío. El pueblo judío, por ejemplo, entendía mal la profecía. ¿Sí ven? Y eso llevaba a vientos de doctrina que hubieron en el tiempo de Jesús. Pero Cristo vino a abolir completamente todo lo que estaba relacionado con esos vientos de doctrina. Vamos a poner el ejemplo que lo que más o menos es lo que he podido comprender con relación a lo de Jesús, ¿no? Por ejemplo, los saduceos, ellos interpretaban, por ejemplo, de que no había resurrección. Los fariseos interpretaban de que había resurrección. Y había una profecía que especificaba la resurrección, porque estaba aclarado, ¿sí? Ahora, Jesús viene a dar la verdadera interpretación profética de lo que era la resurrección, y Él viene y la sienta directamente cuando Él muere, cuando Él resucita al tercer día, y también cuando hace la obra de darle la resurrección directamente a Lázaro, por ejemplo. Fue un ejemplo claro que el Señor dio de la resurrección, dando una justificación clara que esta profecía estaba dándose en el momento en que el Señor Jesús la estaba presentando, porque Él era el dador de la vida y Él era la resurrección. ¿Me hago entender? Un ejemplo que podemos tomar de ese punto, ¿no? Había mala comprensión profética, vientos de doctrina entraron en el tiempo de Jesús, y ahí sí se estaba presentando verdaderamente Cristo, dando una evidencia clara de lo que era la profecía. Entonces, es una evidencia que en lo que yo he podido leer, he podido entender, entiendo este pasaje, porque todos no tienen la profecía clara. Y ahí es donde entra el punto de doctrina que totalmente se daña, ¿sí me entienden? Entonces, eso es contristar al Espíritu Santo, es lo que yo entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está rechazando una verdad que está siendo expresada directamente por un evangelio directo que el Señor da, ¿no? Eso era lo que quería compartir, hermanito Rubén. Hermano, usted, por la gracia del Señor, ya lo ha explicado de una manera bastante clara, y por eso era necesario leer el contexto del verso 18, porque si se dan cuenta, eso que acaba de decir nuestro hermano Luis, es que lo que Dios nos manda a ver es la correcta palabra de Dios, la correcta palabra profética. Nos manda a analizar. De hecho, ahorita estoy tratando de compartir cómo es que en el griego trata de presentarlo, porque cuando habla de examinarlo todo, es de probar, de analizarlo, de investigar. Y cuando tengamos esa palabra profética correcta, dice, aférrate a esa palabra profética. Entonces, si usted va, como la acaba de presentar nuestro hermano Luis, usted pues simplemente anda escuchando otra profecía, otro predicador que cuando quiere habla de la Biblia y otras cosas no, y así, pues usted está apagando el Espíritu Santo, porque ahí no le está mandando el Señor a investigar, ahí no le está mandando el Señor a retener, porque por eso mismo Cristo le dijo, cuidado de la levadura de los fariseos. Y Él se refería a las doctrinas de los fariseos. Entonces, nosotros debemos de ser muy cuidadosos, hermanos, de
de no caer en ese error de decir, bueno, la Biblia dice escudriñalo todo, retenerlo bueno, entonces yo voy a ver de quién sea y lo bueno que él tenga me lo quedo y lo que no, lo desecho. No, no, no es así, porque recuerden lo que pasó con Adán y Eva. Dios le había dicho, el día que comieres de esto ciertamente morirás. Pero cuando Eva comenzó a dialogar con la serpiente antigua, con el diablo, resulta que fue persuadida con las palabras del diablo, aunque llevaban palabra de Dios. Iba mezclada la palabra de Dios con un argumento para inducir a Adán, bueno, en este caso a Eva, a desobedecer a Dios y a deshonrarlo, sobre todo cuando el diablo le hizo creer que podía vivir, que sería como Dios si comía de ese fruto. Entonces ella dudó. Y eso es lo que pasa en todo ser humano cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios mezclada con el error. Por eso Dios dice, no podríamos seguir hablando más, pero el hermano Luis dio acertadamente la explicación. Entonces, gloria a Dios porque es exactamente lo que el Señor nos manda hacer. Y por ejemplo, hablando de los pioneros, Loburg hace un comentario bastante similar a lo que nuestro hermano Luis nos está mencionando, y es en ese sentido que debemos de entender ese texto bíblico, hermano. No sé si yo creo que quedó bastante bien respondida la duda de nuestra hermana, pero la escuchamos, hermano. Sí. Hermanito Rubén, adelante. Quería comentar otro punto importante relacionado con eso como ejemplo, y es la experiencia de los bereanos. Por ejemplo, estaba el apóstol Pablo presentando la verdad en el tiempo cuando él estaba presentándoles el evangelio directamente a los bereanos, y los bereanos ellos se interesan por escudriñar y comprender lo que estaba hablando el apóstol Pablo, si era verdad, si verdaderamente la doctrina que estaba llevando Pablo era una doctrina clara. Por eso los bereanos estudiaron, profundizaron, y ellos se dieron de cuenta de que esa doctrina era una doctrina verdadera, y por eso tomaron decisiones. Ahí entra el Espíritu Santo en la persona para poder analizar de qué espíritu verdaderamente estaba hablando el apóstol Pablo. Ahí se ve un ejemplo claro también, hermano. Disculpe. Gracias, ¿no, hermanito? Amén, ¿no? ¿De qué, hermano? Gracias. Sí, es que esos comentarios enriquecen la reunión y exactamente, hermano, y vemos eso, ¿no? Cuando Dios nos manda a probar, a investigar, es como lo dice lo que leíamos del apóstol Juan. Muchos espíritus han salido por el mundo, dice, pero probarlos. Y es en ese mismo contexto que Pablo nos llama a probar, a examinar. Esa palabra que en el griego aparece ahí, es lo que busca de tratar de presentar, probar, examinarla, ¿no? A ver si es como está así, pero no es una licencia para andar escuchando a quien se me antoje y ya nada más quedarme con las cosas que en apariencia yo creo que están correctas, hermano. ¿Alguna otra duda o comentario, hermanos, que quisieran y pudieran hacer? Bueno, hermanos, al no haber, vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Luis si pudiera terminar esta reunión con una oración, hermano Luis. Listo, hermanito Rubén. Adelante. Bien, muchas gracias, hermano, por darme la oportunidad de orar. Vamos entonces, hermanos, todos a doblar las rodillas y vamos a dirigirnos al Señor, ¿vale? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre desde ahora y para siempre y por toda la eternidad. Amén. Nos dirigimos, Señor, delante de tu presencia ya en estas horas de la noche, dándote las gracias por la preciosa oportunidad que nos regalas de estudiar tu palabra. Muchísimas gracias porque hasta este momento nos has acompañado. El Espíritu Santo ha estado sobre nosotros en este lugar y nos ha dado la oportunidad de poder discernir estas preciosas verdades, como es el tener el cuidado con relación a todas las doctrinas que están a nuestro alrededor, que sabemos, oh Dios, que muchos de los que están en este mundo predicando el mensaje
están presentando verdad mezclada con error, pero tú nos has regalado a nosotros el gran privilegio de conocer la luz, de conocer este precioso mensaje como es el mensaje de el adventismo de 1844, donde tú nos has regalado por medio de los pioneros, por medio de la profeta y por medio de la palabra del Señor, esta preciosa verdad, como es el mensaje del tercer ángel. Te pedimos, oh Dios, para que a todos nuestros hermanos que están aquí en este lugar, tú los puedas bendecir, les puedas acompañar, especialmente que estos estudios que hasta este momento se han presentado desde que se inició este seminario, sea una bendición para todos, para que así podamos tener una diferencia entre lo que es puro y lo que es impuro en relación a tu doctrina, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitir que nuestros hermanos que han tenido la experiencia, han tenido la oportunidad de escudriñar, de profundizar, como es la parte ministerial, este precioso mensaje, como es el de llevar la doctrina pura, tú le sigas bendiciendo a ellos, le sigas acompañando, igualmente a nosotros nos dé la oportunidad para que como oidores podamos también aprender, podamos también escudriñar, profundizar la palabra de Dios y así podamos cada día enriquecernos, ya que nos espera una gran obra como es la de iluminar este mundo con el mensaje del tercer ángel, como es el fuerte pregón. Permita, oh Dios, que todos los que estemos acá seamos capacitados con estas preciosas verdades, así las podamos atesorar en nuestra mente y sean una bendición para así muchas almas que estén a nuestro alrededor. Perdona, oh Señor, nuestros pecados que hasta este momento hayamos cometido. Límpianos con la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Permita que su justicia nos pueda cubrir y para que así las oraciones puedan ser llevadas al trono de la gracia y sean contestadas según tu voluntad. Bendice a todos mis hermanos aquí presentes y bendice especialmente a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y a ese ministerio que día a día trabaja, que se está capacitando y que se está preparando para así poder trabajar con este pueblo y así para que unidos todos podamos hacer esa gran obra que tanto ha deseado este pueblo desde 1844. Gracias, oh Dios, porque nos has acompañado hasta este momento. Danos un dulce descanso, danos un dulce oportunidad, si es tu voluntad, el día de mañana abrir los ojos, que sea para seguir compartiendo y seguir estudiando estas preciosas verdades. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo, te lo pedimos todo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, pues de mi parte es todo. Que tengan una excelente noche, que el Señor les bendiga y les guarde grandemente, hermanos. Que descansen.